Yo creo que las advertencias de lo que nos está pasando, amén de virus o no, ya estaban dadas, ¿no? Yo creo que el aislamiento las ha intensificado, ¿no? Que la respuesta, mucha gente dice que es exagerada, mucha gente dice que es primitiva, que solamente le estamos salvando el cuello a los estados que desmantelaron los sistemas de salud, ¿no? Para que la mortalidad no sea tan evidente de golpe y que haya una sensación de descontrol y desconfianza, ¿no? Esa serie de hipótesis asociadas a la emergencia, no creo que hayan sucedido solamente como una única reacción que no estaba dada antes, ¿no? Creo que ya había ocurrido una serie de síntomas importantes, ¿no? La ausencia de públicos, el agotamiento de los modelos de producción, la retirada paulatina del Estado, ¿no? En el caso de nuestro país, de los modelos de intervención, ¿no? Generando, pues, como había ocurrido desde el modelo priista, ¿no? Una alta intervención como para dejar una cierta libertad que al final no producía realmente diálogos extendidos, ¿no? Sino diálogos muy acotados que más allá de lo poderoso que pueda ser el convivio escénico, ocurrían poco, ocurrían aisladamente, esporádicamente, menos esporádicamente que aisladamente, ¿no? Y daba la sensación como de movimiento en el gremio, ¿no? Y un chiste que circulaba siempre, ¿no? Que hacíamos trabajo para nuestros colegas, ¿no? Yo creo que en realidad muchos de los elementos ya estaban dados, ¿no? Si pensamos en el espectador, elementos que, por ejemplo, han regresado al diálogo, que, no sé, a mí me sorprende muchísimo su vuelta, ¿no? De nuevo se habla de capitalismo, ¿no? Eso ocurría en mis 15, 20, 25, ¿no? Todavía ya por ahí los 25, ya bastante menos, eh, pero todavía había una sensación como de que la polarización entre uno y otros grandes sistemas, ¿no? Como el mundo estaba dividido entonces había una sensación de que había una culpa, ¿no? Generalizada y un gran programa, ¿no? Manipulante, grave, ¿no? Una gran mente que manipulaba todo, ¿no? O el gran sistema que manipulaba todo, ¿no? A mí me sorprende la vuelta de ese lenguaje, ¿no? No porque no estén mucho de acuerdo, pero justo como en el desmantelamiento de muchos de los canales de subjetivación que estaban abiertos y entre los cuales potencialmente la escena puede jugar un rol fundamental, ¿no? Un rol de articulación de imaginación, de convivios, de pensamiento, que yo tengo la impresión de que antes de la pregunta que ocurrió en las primeras semanas del encierro, ¿no? De si el teatro, desde lo que estábamos viendo generosamente puesto por los grupos, era teatro o no era teatro, ¿no? Generaba un debate que a mi juicio tuvo que haber pasado mucho tiempo antes, ¿no? En realidad, ¿no? En la discusión como siguió dándose, Rodolfo Obregón agregó un término que me parece pertinente, ¿no? Comparecer. Bueno, no estamos presentes por ahora, pero comparecemos y el diálogo y la imaginación no se cancelan, tienen que continuar su marcha, ¿no? El problema es que desde antes eso no estaba, creo yo, ¿no? O estaba limitado, estaba demasiado reducido a un diálogo entre nosotros, ¿no? Que creo que no está puesto en este momento en el diálogo y creo que va a ser fundamental, ¿no? Porque el cuerpo de los espectadores, amén del cansancio que ahora, además de que nosotros todos lo compartimos, ¿no? Hay un agotamiento, el cuerpo de los espectadores ya estaba, ¿no? Debido a ese sistema de producción abusivo, ¿no? Agotado, ¿no? Entonces había la pregunta de por qué la gente no venía a los teatros, ¿no? Entonces las primeras preguntas con las que yo conviví como estudiante todavía era,
es que los espectadores son muy insensibles, ¿no? Así de claro. Los espectadores no entienden las proposiciones, ¿no? Los espectadores se fastidian porque tendrían que leer esto, ¿no? Porque si quieren acceder a un nivel tan alto, pues tendrían que hacer el sacrificio, ¿no? Entonces estaba colocado en un nivel de sacrificio, ¿no? De incomprensión, ¿no? El modelo permitía que el artista pudiera encapsularse ahí. Somos los incomprendidos, ¿no? Yo creo que no nos hemos movido muchísimo de allí, ¿no? De ahí que muchas de las expresiones que estábamos viendo antes de la pandemia, ¿no? Entraban, por ejemplo, en conflicto con el diagnóstico del nuevo gobierno, ¿no? Es que ustedes, ¿no? Resultó que el gremio y que todos nosotros éramos los fifís, ¿no? Del que hablaba el hombre en campaña, y resulta que nosotros tendríamos que pagar, en muchos sentidos, el pato, ¿no? Esa primera parte del diagnóstico me parece que es más o menos correcta, ¿no? Nosotros no establecemos diálogos muy extensos, ¿no? Primero por la configuración del propio evento, ¿no? Nuestro trabajo no tiende y no tendría por qué ser hiperexpansivo, ¿no? No es una película industrial norteamericana, ni busca ese tipo de influencia, ¿no? Su industria busca que haya una cantidad de películas cortadas más o menos con el mismo patrón que generen un proceso imaginativo que ahora estamos viendo, ¿no? En una especie de venganza de la estupidez con su presidente y con sus terraplanistas, ¿no? La gente se asocia y piensa en términos meramente de satisfacción y de un hedonismo que se produjo durante décadas, ¿no? Pues creo que este caldo de cultivo ya estaba y que ahora solo se está exacerbando, ¿no? Que el pánico nos entró todavía más severamente al cuerpo, ¿no? Porque de alguna manera en aquellos otros momentos había como un canal de fuga, ¿no? Todavía podemos darnos el chance, todavía no hay manera de... Y nuevamente, lo que yo observo es como una vinculación muy peculiar, ¿no? A relatos francamente apocalípticos, ¿no? O arcádicos, ¿no? No, pues ahora la nueva realidad, ¿no? De acuerdo al tono y de acuerdo al dialogante, o nos va a salvar, ¿no? O el capitalismo se va a morir de repente, o el capitalismo se va a volver todavía infinitamente peor y es un sistema grave de esclavitud, ¿no? Ninguno de los dos está del todo, ¿no? Roto ni desenfocado, pero también me parece que está exagerado, ¿no? Yo creo que desde hace mucho tiempo abandonamos, ¿no? Canales dialogales con el espectador, ¿no? Que estaban dados en una ilusión de dominio de un oficio, ¿no? Que estaba colocado en la crisis que ocurrió primero en la academia, me parece, ¿no? Sobre el problema de la disciplina, ¿no? Y entonces de la inter, ¿no? De la trans, ¿no? De las disciplinas mezclándose y jugando entre ellas, ¿no? Primero lo empezamos a oír desde allí, ¿no? Pero en realidad a la escena le costó, ¿no? Al gremio nos costó mucho trabajo llegar ahí porque había una sensación muy, yo creo que sigue habiéndola, muy ingenua de defensa. Creo que más o menos se podría jalar desde ahí, ¿no? Una poética, ¿no? Y la poética que heredamos, o la poética en la que nos asimilamos, ¿no? No importa si fuera la poética francesa que nos trajeron los poetas de los 40, 30, 40, 50, incluso 60, ¿no? O si eran las que después los propios escenificadores se buscaron, ¿no? Tratando de imitar a directores importantes de todo el mundo, ¿no? O sea, había una sensación de repetibilidad técnica, de que eso nos generaría una garantía de estancia. Pero era un engaño mediano típico, ¿no? A cualquier zona de progreso, ¿no? Yo progresaré si domino esta fase técnica, entenderé cómo se tiene que hacer y yo no veo una diferencia sustancial. O sea, creo que seguimos importando poéticas, que no asumimos todavía diálogos entre nosotros, que los modelos de producción están no solamente rebasados, sino agotadísimos, que pues claro, ¿no? Le lloramos al modelo que se está muriendo, pues
pues sí, ¿no? No hay manera de no llorarle porque era relativamente cómodo, así generaba esta rebatinga típica, ¿no? Los privilegiados lo tienen, los que no, entonces, y generaba una especie de diálogo perverso de familia, ¿no? Los hermanos privilegiados y los hermanos no privilegiados, ¿no? Genera una especie de melodrama interno, ¿no? A mi modo de ver perverso, que no nos deja, ¿no? Generar realmente una exploración en términos de un diálogo, porque a veces me da la impresión de que ni siquiera alcanzamos a entender cuáles son los diálogos que tendríamos que plantear, ¿no? A nuestros coetáneos, a nuestros contemporáneos, que están colocados casi siempre en una queja, en en un dolor, en una denuncia, y no que estas no sean legítimas, ¿no? Que no sean puntos de inflexión importantes, pero cuando se repiten y se repiten y otra vez, sí hay una sensación como de estancamiento, ¿no? Muy alto, que a mí me queda siempre como impresión de dientes, ¿no? Demasiado apretados, como imposibilidad muy alta, porque no estamos progresando en diálogo, no estamos proponiendo otros diálogos, ¿no? Si no lo ponemos en un carácter estrictamente teatral, pongámoslo, por ejemplo, en nuestra canción popular, supónese, ¿no? Pues sí, habla, obviamente, ¿no? Hay una raíz importante que nos coloca como en el linde en el que estamos a punto de generar algo perdón, de aflorar algo que nos incomoda, nos gusta, nos molesta, querríamos, no sé, las aspiraciones y demás. Pero si hacemos un análisis un poco más extenso de la canción popular mexicana, ¿no? Todos son quejas, todos son imposiciones, ¿no? Todos son, ¿no? Ridiculizaciones, descalificaciones del otro, ¿no? Y el diálogo no aparece por ningún lado. La pandemia es un catalizador, ¿no? Va a acelerar el proceso. ¿Cómo vamos a reaccionar? No sé, o sea, yo lo veo escucho las narrativas, por ejemplo, ¿no? Hace unas 3 semanas leí a una muchacha que decía que estaba muy enfurecida porque sus vecinos eran unos inconscientes, no habían parado de hacer fiestas, ahora habían los primeros fallecidos, la misma familia tenía 3 muertos ya, ¿no? Casi en días consecutivos, y que todavía se seguían reuniendo para el sepelio, ¿no? Otras donde, por ejemplo, muy temprano, ¿no? Encerrémonos, ¿no? Seamos todos consecuentes y encerrémonos. Sí, pero no todos pueden encerrarse, ¿no? Bueno, entonces encerrarse es clasista, ¿no? Otra vez, ¿no? Hay una repetición en términos de queja de una imposibilidad de control, ¿no? Yo aquí veo un síntoma que se repite constantemente en el diálogo mexicano, ¿no? Una especie de yo tengo razón, ¿no? Tú me escuchas, ¿no? Y obedeces, ¿no? Como lo hemos oído en todos lados, en maestros, en tías, ¿no? O sea, lo hemos oído en todos lados. Y se repite, ¿no? Y se repite. Yo tengo la impresión de que no hemos tocado ese canal dialogal, que es poco frecuente que entremos a canales dialogales donde la diferencia que el otro, ¿no? Me confronta desde el inicio, pandemia o no pandemia, ¿no? Me lleva a verificarme, a sorprenderme. Yo creo que es una oportunidad importantísima para poder empezar a encarar eso, ¿no? Podríamos generar un descabalgamiento del relato, pero eso tomaría mucho tiempo si se ocasiona en un sentido como consciente. Es como el viejo cliché de si la terapia me hace consciente de mi trauma y por lo tanto lo supero. La respuesta desde hace mucho tiempo es no, ¿no? La conciencia no me hace cambiar, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad interactuante, ¿no? Tal vez a mí, en lo que a mí me importa, lo estoy trabajando, está en el cuerpo, ¿no?
No soy el único, ¿no? Por supuesto, afortunadamente somos un montón, ¿no? Que estamos tratando de plantear desde allí. El cuerpo se abre como una posibilidad directa, desde la cual se puede hacer un guiño, por ejemplo, una pausa, un cambio de ritmo, y en donde potencialmente puede ocurrir entonces una articulación distinta con el dialogante. Pero aquí hay una segunda categoría interesante de analizar. Empezar a pensar al viejo espectador como dialogante, ¿no? Esto ha traído un montón de discusiones desde antes de la pandemia, ¿no? Si el teatro participativo, si las artes vivas, si no sé qué, ¿no? Todas las hibridaciones que ha habido y que seguirán abriéndose, ¿no? El tecnovivio de Duvati y las posibilidades de apertura de un cuerpo frente al aparato, y no necesariamente en la presencia del ejecutante, ¿no? Un montón de variables en donde a mí lo que me parece importante es las capas imaginativas donde el diálogo empieza a abrirse. Y esto solamente ocurre en un cuerpo que se dispone, ¿no? A escuchar, a dialogar, ¿no? Y a potencialmente a darse el lujo de cambiar. Todavía estamos colocados en el margen aquel de la conciencia, ¿no? Este margen pedagógico todo estaría colocado allí. Una vez que te des cuenta, una vez que entiendas, vas a cambiar, pero eso no ocurre, ¿no? La gente no cambiamos por conciencia, ¿no? Somos muy conscientes y seguimos haciendo el mismo tipo de sandez, ¿no? ¿Cómo entonces se puede establecer un diálogo, ¿no? Entre cuerpos diferentes? Por fortuna tenemos un montón de experiencias, ¿no? Y en una, además, somos expertos, ¿no? Somos muy buenos haciendo fiestas. Creo que una de las partes que más nos duele, ¿no? Del encierro es, ¿no? La ruptura en términos también de la fiesta, ¿no? Yo una vez estaba en una universidad, donde se notaba que la fiesta de los muchachos estaba buena, ¿no? El diálogo entre ellos era muy intenso, era muy bueno, las clases eran súper interesantes, ¿no? Y estaba en otra universidad donde se notaba que la fiesta no era muy buena o era bastante perversa, ¿no? Cómo los cuerpos empiezan a establecer vínculo entre sí y a darse licencias en operaciones distintas a las aparentemente legalizadas, me parece que es una frontera interesante por investigar, ¿no? Pero lo que sigo viendo, incluso en los intentos que están ocurriendo en estos días, es una especie de reivindicación autohedonista, ¿no? Puedo. Entonces, véanme, ¿no? En realidad, ya también está súper dicho en redes sociales, lo que estamos viendo es una interacción muy rara de malos emplazados de cámara, de pobres iluminaciones, de pobres dramáticas, ¿no? Que generan bien intencionados resultados con muy pobres alcances dialogales, porque además, otra vez, nuestras redes sociales, aparentemente extensas, son nuestro grupito más estrecho, porque en realidad los espectadores que antes ilusionábamos que venían, de todas maneras no tienen un alcance, ¿no? Tan amplio a ello. No van a buscar. Sí, desde donde yo lo veo es que, bueno, nuestro cuerpo evidentemente sigue vivo, reacciona, busca su defensa vital, su defensa imaginaria, su necesidad convivial, ¿no? Pues no me quiero imaginar si no hubiera redes sociales, ¿no? He escuchado comentarios de psicólogos así que dicen que también estamos exagerando, ¿no? Que a lo mejor van a ser 3 meses, otros dicen que van a ser 3 años, que de todas maneras el convivio ocurrirá en cualquier momento, ¿no? Lo entenderemos. Yo creo que el nudo está aquí, ¿no? Creo que ahí en una parte tomaría esta parte también, esta fase de Ducati. Me parece que es el convivio el que nos mueve, ¿no? Teatro o no teatro, sea o no sea ejercicio audiovisual o lo que quieras, ¿no? Finalmente es una necesidad de interactuar, ¿no? De confrontarme con otro para seguir dialogando
especialmente sobre aquellas zonas que me parece que están desde el viejo teatro, ¿no? Las zonas donde típicamente no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué demonios, no? No me importa un cacahuate que esto sea una pandemia o no, que sea una cosa inventada por alguien o es un virus diseñado por alguien, y por qué sigo haciendo fiestas, ¿no? ¿Por qué ante la evidencia de las muertes de las personas, entonces descubrimos que habría que usar mascarillas? Pero no queremos usarlas y hacemos manifestaciones porque no queremos usar las mascarillas, ¿no? O el propio, o varios presidentes, ¿no? Aquí y allá. Hay un componente erótico, ¿no? Ultra conflictivo en cada cuerpo, en cada subjetividad, ¿no? ¿Cómo reacciono yo? Me acordaba en estos días mucho de cuando era joven y estudiante y vivimos la epidemia del VIH, ¿no? Y de cómo todos nos dimos cuenta, bueno, la mayoría nos dimos cuenta, al menos de este lado, que injustamente se culpaba a algunos grupos, ¿no? Y se les estigmatizaba fuerte, ¿no? Ah, pero no creo haber sido el único, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, aunque lo platicábamos más o menos, ninguno de nosotros estaba resignado a perder su vida sexual, pero ni remotamente, ¿no? Sabía un eros, ¿no? Conflictivo, poderoso, que me hacía buscar al otro, ¿no? Yo aquí pondré el primer elemento importante, ya alejado del síntoma, ¿no? Creo que es el primer guiño en donde podríamos generar contacto todavía unos con otros, que es donde además seguimos haciendo, ¿no? El otro me produce algo que no sé exactamente qué y necesito ir a decirle esto específicamente, aunque el resultado la mayor parte de las veces ya sé de qué se trata. Entonces, yo regaño a la gente en redes sociales porque no usan mascarilla o yo me quejo amargamente porque los que usan mascarilla están generando un ejemplo desagradabilísimo, ¿no? De la mitad del rostro perdido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer poesía después de eso, no? A mí me parecen discusiones absurdas, ¿no? Si en este momento no tenemos la presencia y lo que tenemos es esto, ¿no? Esto que tú también estás poniendo en marcha, afortunadamente, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos relanzarnos a imaginar siquiera, ¿no? Fases siguientes de nuestro ser? Lo que me parece que nos tiene así es la intensidad, claro, ¿no? Del conflictazo, ¿no? No lo podemos manejar de una sola vez y no le vemos por dónde. Y tampoco tenemos los elementos para imaginarlo, ¿no? Porque nuestro relato ha sido, ¿no? Pauperizado por otros y por nosotros mismos, ¿no? Nuestros referentes de diálogo y de relato amplificado son reducidos, ¿no? Ahí es donde serviría leer o donde serviría el cine, ¿no? Pero el problema ya no es ese en este momento, ¿no? El problema es una sensación de pérdida agravada, de, de fiasco, que nos ocurrió, por ejemplo, con Ayotzinapa, ¿no? Maldición, el Estado, ¿no? Esa sensación de indefensión que todos tuvimos y nos ha quedado, ¿no? El Estado, con el que nos hemos más o menos acomodado. La pregunta no es, creo yo, cómo va a regresar el teatro o cómo, no, o cómo vamos a armar las siguientes fases. Creo que el pensamiento derivado de lo escénico para mí ha sido una herramienta poderosísima. Creo que para los demás no tendría por qué no serlo. Es una herramienta increíble, ¿no? Se puede articular, como sugería Rodolfo Obregón, ¿no? Compareciendo también aquí, ¿no? Generando otras estrategias que no son directamente las que entendimos como teatrales, presenciales, ¿no? Porque son campos imaginativos que en efecto no tienen la misma intensidad, no son, si lo queremos poner en esos términos sellados, no es teatro, de acuerdo, no es teatro,
Pero sí que generamos, ¿no?, articulaciones conviviales. Y ahí es donde sigo pensando que desde antes estábamos muy extraviados, ¿no? Si hoy no encontramos, ¿no?, elementos a dónde asirnos para continuar ese diálogo, es porque tampoco estaban antes. No los vamos a inventar de la nada, ¿no? El conflicto los va a articular, ojalá. Tampoco hay ningún tipo de garantía. Es como cualquier otro vínculo. Uh, Uno imagina que será de una manera específica, pero termina siendo de otra manera, ¿no? Yo creo que me gustaría conocer a esta persona para entablar este tipo de relación. No ocurre así, ocurre de otra manera, ¿no? Siempre estamos hablando de lo sorpresivo que resultó el vínculo con la otra persona. Yo no entiendo por qué no pensamos así en relación a los espectadores, ¿no? Especialmente porque el diálogo es raramente, ¿no?, de ida y vuelta, ¿no? Digamos que lo que se ha saturado desde hace ya mucho tiempo, hay el cansancio, por ejemplo, de los jóvenes que se fastidian con su maestro, que los quiere hacer leer algo que para él es glorioso y para ellos de ninguna manera, sienten que les están quitando tiempo, ¿no? Las autoridades escolares pensarían que niños tan irresponsables, que padres tan irresponsables, pero el síntoma habla, ¿no?, de un borde por tocar, ¿no? Esa dinámica está agotada, ¿no? No es ninguna novedad, ¿no? Los vínculos derivados de los viejos canales autoritarios estaban agotados. Ahora, está pasando una cosa muy grave, ¿no?, que veíamos ocurrir desde los 70s, ¿no? La gran capacidad de la industria del entretenimiento ha generado márgenes de satisfacción muy primarios, que no lo puedo decir de otra manera, ¿no? A veces tristemente lindan con la estupidez, ¿no? Con manejos muy deficientes de las propias emociones, ¿no? Tenemos a un espectador cansado, necesitado de alta satisfacción emocional, cansado también allí, ¿no?, saturado, que se cicla, ¿no?, todos los fines de semana, cuando había fútbol o cuando cualquier otro tipo de sus actividades, ¿no?, se cicla intensamente allí, en conflicto con su familia y con un cuerpo que no se escucha. Creo que ese sería un buen punto de partida, ¿no? ¿Cómo los cuerpos empezarían a escucharse? ¿No? ¿Cómo empezaríamos a comunicarnos? Porque seguimos en la dinámica inerciada, descabellada, de querer que el otro me escuche como yo quiero que me escuche, de que el otro me interpele exactamente como yo querría que me adivine. Uy, no, eso está complicado, ¿no? A lo mejor hasta se puede, a lo mejor hasta lo vemos muy frecuentemente, a lo mejor hasta se puede forzar, a lo mejor hasta se puede seducir, ¿no? Pero termina generando una especie de grave insatisfacción que hace que la persona renuncie a la siguiente capa experiencial, ¿no? Es donde muchos denuncian que la experiencia se ha cancelado, ¿no?, que la experiencia se ha vuelto meramente eso, ¿no?, un hedonismo vacío, ¿no? Cada vez más insatisfactorio, que lleva a las conductas que estamos viendo, ¿no?, de depresión, introspección, imposibilidad de diálogo. El juego escénico ha sido históricamente, vamos a ponerlo incluso así, políticamente peligroso por su capacidad de vínculo, por su capacidad de sorpresa en el vínculo. Yo creo que acá teatro más tradicional o capas experienciales, performáticas y artes vivas, siguen ahí. Yo tengo la impresión de que estamos contemplándonos el ombligo y no sabemos muy bien ni cómo empezar. Tienes razón, metodológicamente no hemos ni siquiera alcanzado a plantear, ¿no?, cuál es el convivio que nos conviene con este espectador. Ni siquiera estamos llegando a esa parte del análisis. Digamos que hay una parte que está ocurriendo, que estaba pasando muy interesante antes de la epidemia con las feministas,
¿no? Que estaba poniendo en punto de vista para todos nosotros precisamente eso. Pero el cómo estaba ocurriendo estaba siendo demasiado confrontador para muchos. Y entonces había un mecanismo hiperdefensivo de un montón que generaba entonces, ¿no? Un roce que pues de todas maneras va a ocurrir, ¿no? Ahora, el asunto es cómo generamos, ¿no? Las primeras preguntas tendrían que empezar a cómo generamos ese dialogar con los espectadores que todavía se arriesgan, que todavía intuyen que hay un diálogo que no conocen, que se han escapado de ese hedonismo chafa, que están vinculados todavía con una cosa que en su cuerpo les dice que tendría que ir a buscar. El problema de la conciencia es latoso, ¿no? Porque claro, en un sentido individual queda la impresión de que cuando yo atravieso o vivo una experiencia, entonces hay algo que a mi cuerpo y a mi subjetividad le dice, eso es, y así no, o así sí, ¿no? Hay una sensación como de gran asidero, ¿no? Ahí no hay manera de interpelarlo, ¿no? Eso está padre, es conflicto, ida y vuelta, vaivén personal, a veces medianamente sabemos más o medianamente menos por dónde estamos y qué queremos, ¿no? Y lo equilibramos como mejor podemos. Pero hay una segunda fase que es donde me parece que el término de la conciencia es peligroso, cuando se plantea desde afuera, cuando se plantea en un muy fascista nosotros, ¿no? Como en un hacernos identidad colectiva, donde nosotros omite las peculiaridades de la persona, las especificidades de la persona, lo que nos hace ser también conflictiva y poderosamente incongruentes, porque a veces nos podemos decir cosas que creemos que estamos buscando y que en realidad nos hemos convencido o nos convencieron, ¿no? Sabiéndolo o no, que íbamos hacia aquel camino, ¿no? Este conflicto para mí no es negativo, para mí es muy saludable, ¿no? Que una persona se resista a ser concientizada a lo que el otro cree que es la conciencia, me parece muy saludable, ¿no? Porque ni estoy en el tiempo del otro, ni estoy en la necesidad del otro, ¿no? Nosotros se vuelve meramente, y me parece muy bien, ¿no? Un acompañamiento, ¿no? Yo te conozco, pero no te conozco tanto, pero nos acompañamos. Padre, ¿no? Y ahí dialogamos. Magnífico. Creo que esa es la cápsula que nos falta, ¿no? ¿Cómo empezamos a intersectar zonas de diálogo en donde la obligación no está dada como lectura prodigiosa del fenómeno, ¿no? Como lectura hiperespecializada del fenómeno, ¿no? Entonces es donde parece que nosotros nos aislamos gravemente, incluso en defensa de nuestra propia capacidad, ¿no? Parece como un concurso, ¿no? Donde demostramos quién está más, aunque también está degradadísimo, ¿no? En una especie de vanguardia o de punta de lanza para seguir con la misma imagen y para ponerla solamente como evidencia de mi viabilidad, ¿no? De por qué estoy donde estoy, ¿no? Entonces se vuelve meramente un concurso entre nosotros, ¿no? Ahí no puede haber mucha conciencia más que la del convencimiento a otros de que jueguen a este juego. La pregunta que yo quiero formular, ¿no? Que estoy formulando y que me ha llevado en muchos momentos al silencio, es la de juegos que no están, la de articulaciones relacionales, vinculares, que no están, que tampoco tendrían que plantearse como verdades últimas, ni como situaciones de salida perfectamente planificadas, sino justamente como aquellas donde hace rato ponía como ejemplo la fiesta, donde como ese poderoso ejercicio en donde podemos tanto desbocarnos como canalizarnos o canalizarnos desbocándonos, ¿no? Generar experiencias poderosas donde no hay una conciencia cerrada de lo que yo soy, sino un descubrimiento de mi posibilidad en términos dialogales conmigo y con otros. Creo que acá es donde me parece urge hacer
¿no? Aperturas de situaciones. Lograr que establezcamos canales imaginativos y dialogales más amplios en poderosa libertad de elección subjetiva, ¿no? Donde el otro no esté obligado a mi conciencia. Yo creo, yo pensaría al artista como un canalizador de diálogos, ¿no? Una persona que se sorprende de su estar en el mundo porque los otros están igualmente sorprendidos, vulnerados. Un artista es, desde mi punto de vista, es el generador de situaciones, ¿no? Donde éstas se momentáneamente encapsulan, ¿no? Como el viejo agregado, como una gelatina, ¿no? Para que cuajen momentáneamente y nos permitan una opción dialogal, ¿no? Que no está, ¿no? Las que siguen están asociadas específicamente a la soledad del espectador, porque yo no puedo, no puedo y no quiero volverme su maestro de planta, no quiero volverlo mi fan. Me gustaría más que sea específicamente ese individuo que se formula a sí mismo desde los fragmentos dialogales que ha tenido como cualquiera de todos nosotros, con quienes ha dialogado, de quienes se acuerda y de quién no, de lo que ha elegido y de lo que ha omitido. Porque en principio, esta ilusión de conciencia, ¿no? Es más bien un conflicto. La ilusión de conciencia es un deseo. Yo quisiera ser esa conciencia, pero la verdad es que yo no sé, yo no podría presumir que tengo idea de eso. Si tú me preguntas a dónde yo querría que tendiera la investigación, yo querría que tendiera a situaciones donde el espectador pudiera generar capas imaginativas en donde él está colocado, en donde él puede hacer su elección, en donde él siga necesitado de estos espacios, ¿no? No porque yo tenga la capacidad de encantarlo, seducirlo, ¿no? Y que regrese, ¿no? A tener esta sensación linda, ¿no? Sino que se ha escuchado, ¿no? Que es una situación muy peculiar, porque la mayor parte de las veces no les vemos ni los ojos a las personas que vienen a la visita, ¿no? Al gran riesgo, se salen de sus casas. O sea, a mí me sigue pareciendo increíble, ¿no? ¿Cómo vamos a generarlo en esta situación? Como podamos, porque no está en juego eh, el ser del teatro, si eso se puede plantear así, ¿no? Si la presencia es la razón fundamental de lo escénico, eso no está puesto en crisis, ¿no? Todos los que hacemos o hemos hecho escena sentimos una necesidad poderosísima del intercambio con el espectador, ¿no? Es fundamental. Ajá. Pero ese aprendizaje que tú llamas responsabilidad, yo lo enlazo más a la idea que jalaba Derrida de la posibilidad de estar en respuesta al otro, ¿no? Lo que no me obliga a mí a ser ningún tipo perfecto que responde la perfección última, ¿no? Sino que simplemente me da la obligación, al menos personal, de ser el que elabora la situación para que por el momento quepamos juntos, ¿no? Lo que estamos, por ejemplo, haciendo ahora mismo es eso. Cabemos en en una misma situación, querríamos decirle espacio, ¿no? Yo querría, pero es una situación en la que convivimos y en la que nos damos el lujo de plantearnos a dialogar, forzar la imaginación un poco más lejos que lo que cada uno de nuestros límites ha dado, a donde el otro, por diferencia, me va a llevar, ¿no? Pero eso es simplemente, nuevamente, presencia. El otro me interpela, ¿no? Creo que lo que hemos hecho con el espectador antes de la pandemia y todavía ahora es exactamente lo mismo, ¿no? Nada. Estamos haciéndolo entre nosotros mismos otra vez.
Te dije que a la 1 de la mañana me ha tocado. No sé, pienso que la situación que estamos alcanzando a producir, la reacción que estamos teniendo es por principio defensiva, ¿no? Primero el impacto y la negación. O sea, más cliché imposible, ¿no? Pero ha venido un largo proceso de negación. Esto no está pasando, no está pasando así, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿No? Luego, más clichés, ¿no? Esto nos va a ayudar a reformularnos y hay una cierta razón. Ahora, el problema no es únicamente plantearlo, ¿no? Porque el esquemita medianamente se puede diseñar, ¿no? Lo que importaría es, en términos concretos, el convivio y el diálogo que nos hace falta, ¿no? Que no hemos podido diseñarlo. Si, no sé, si nuestro gobernante nos da la impresión de bipolaridad, cuando en realidad tiene una agenda muy clara, ¿no? Y se hace el chistoso, y nos marea en diálogos imbéciles, tratando de ocultarse, ¿no? En la dinámica del intrigante, de uno de los intrigantes mexicanos, ¿no? Una combinación con un pícaro, ¿no? ¿A qué nos lleva? ¿No? Nos lleva a una incertidumbre porque ¿por qué tendríamos que hacerle caso a alguien así? Pues le hacemos caso a alguien así porque está colocado en la posición en la que está colocado y en el sistema en el que estamos, ¿no? Nuestro diálogo ha fallado. No, 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 no va a fallar, falló, ¿no? Es un proceso muy escénico, ¿no? El que vemos en Trump también, ¿no? La reacción que había en los shows de medianoche norteamericanos con cómicos que lo satirizaban, ¿no? Entonces, ellos generaron un rating muy alto porque satirizaban al presidente, se atrevían a satirizar al presidente, pero luego ocurría una especie de inversa muy peculiar, ¿no? Como 2 años después de ya estar en el gobierno, se hace una encuesta y resulta que su base de votantes está intacta, ¿no? O sea, que los late night shows estaban hablando únicamente para los contravotantes de Trump, pero no dialogaban con los votantes de Trump, porque aquellos iban a ver únicamente la fuente que les producía placer, ¿no? Aquí hay un ingrediente fundamental, ¿no? Un relato, algo que la gente cree, no se descabalga, no se desmorona porque uno va y les dice que están equivocados. Todo lo contrario, la gente va a defender su creencia, va a defender su relato, ¿no? El contacto del que hablaba hace un rato, de un cuerpo a otro cuerpo, está dado en el guiño posible del diálogo cuando yo no estoy tratando de convencer a nadie. Una escena que nos permita, por ejemplo, establecer un diálogo donde yo no quiero convencerte, ni tú a mí, ¿no? En donde lo único que intentamos es observar una siguiente fase del convivio. Creo que aquí sí que no sabemos muy bien cómo hacer, ¿no? Cómo establecer el diálogo entre dos partes para que ésta, ¿no?, permita la salida. Lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Lo vemos en los ensayos, ¿no? Vemos cosas alucinantes ocurrir y no sabemos muy bien qué hacer porque desafortunadamente el texto no lo dice, ¿no? Entonces se tiene que quedar afuera, ¿no? O cómo lo canalizamos. Uh-huh. También ocurre en teatro de texto, ¿no? No hay que ser cerrados ni injustos, ¿no? También ocurre en teatro de texto. Pero cuando encontramos finalmente una situación donde cabemos dos personas que estamos dialogando, mínimo dos personas que estamos dialogando, lo que es más importante es la situación descubierta para estar allí, para imaginar momentáneamente juntos, ¿no? Aunque diferentes, ¿no? Para momentáneamente establecer capas de diálogo que de otra manera no aparecerían, uh-huh, en la posibilidad política, escénica, ¿no?, del convivio y del convenio dialogal.
¿no? Eso creo que nos falta. Planteamos muchísimo esto que decíamos, ¿no? Este concurso de egos, ¿no? Soy increíble, soy maravilloso, ¿verdad? Que mis emociones son magníficas, pues como la de cualquier ser humano, ¿no? En ese sentido es irrebatible. Pero me da cierta urticaria, ¿no? Ir a mirar mis emociones más ridículas mientras otros las plantean, ¿no? Entonces da cierta, desde reacciones muy básicas como flojera, ¿no? Como, ay, no quisiera perder mi tiempo ahí, mejor me voy a ver otra película, ¿no? Mejor le cambio, mejor leo a alguien diferente, ¿no? Y hay, decía Derrida, una economía básica en este intercambio, ¿no? El otro sabe muy bien en qué deposita su tiempo, en qué lo gasta. Ajá. Creo que eso tampoco lo hemos leído, ¿no? Cómo el otro está buscando intercambio, ¿no? No que yo sepa, porque no puedo saberlo, ¿no? Pero tienes razón, o sea, si hubiera una responsabilidad, una capacidad de respuesta del significador, estaría precisamente en la lectura de esta posible situación, que es la obra, que es el performance, que, ¿no? Es el concierto, ajá. ¿Cuál es ese contenedor? ¿Cuál es ese canal dialogal? ¿No? Para que el cliché se cumpla o no se cumpla, ¿no? Siempre hablamos de amor. Sí, no, ¿no? Porque es cliché. Ah, hablamos del interés de una persona por vincularse con otro, en una frontera donde la electricidad de los cuerpos puede producir esto o aquello, ¿no? En donde la mayor parte de las veces los relatos cancelan precisamente ese hallazgo. Esa es la parte a la que quería llegar, donde a lo mejor, ¿no? La conciencia no cabe en ese sentido relatual, ¿no? En donde potencialmente me descubro con el otro. Creo que esa parte de la escena, incluso de la vieja escena, del teatro más tradicional, está abandonado, que accedemos poquísimo a él. El conflicto entre los modos de producción industrial de la ficción y lo que a lo mejor de manera un poco más ingenua se ha llamado investigación escénica o sus derivas, ¿no? Siempre ha sido profundo, ¿no? Yo no pienso que la pandemia los va a amainar, ¿no? Al contrario, los ha enfatizado, ¿no? Hay pensadores interesantes que han salido a decir la situación ruda en la que nos estamos debatiendo, ¿no? Si este gran experimento social, además, ¿no? De cada gobierno de generar la restricción del movimiento de diferentes maneras, ha sido exactamente eso, ¿no? Un aprovechar la oportunidad que ya sabemos, ¿no? Va a hacerse de todas maneras, ¿no? Espantarnos porque está, o porque sea nuevo, sea perverso, no lo va a hacer desaparecer, ¿no? Entonces, apelaría a una cosa que también me ocurría como estudiante, que era el llamado a vocación que hacían nuestros maestros, ¿no? A esta altura suena súper ingenuo. Y sin embargo, yo no conozco un escenificador que no haga escena por franca vocación, mínimo, ¿no? Por una sensación de encare consigo mismo al momento de estar en el escenario, ¿no? Incluso en un nivel muy frívolo, ¿no? Esta parte a mí me deja como cierto optimismo mientras el cuerpo siga siendo cuerpo y no nos volvamos máquinas o cosa parecida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo sigo manteniendo la esperanza. El combate aquí va a seguir ocurriendo, ¿no? No hay que hacernos a la ilusión de que no y de que los gobiernos nos van a venir a rescatar, porque cada vez es más evidente que no, ¿no? Otra vez, en cínico, habría que decirlo, ¿no? ¿Quién va a sobrevivir? Los que tengan vocación, ¿no? Los que tengan capacidad de lanzarse a semejante ridícula investigación, ¿no? Ridícula. Y entonces viene una especie de inversa importante. De ridícula no tiene nada, ¿no? Ha sido aprovechada sistemáticamente
por las instancias de poder, ¿no? Por la ficcionalización industrial, ¿no? Dentro y fuera de la política, dentro y fuera del escenario, ¿no? Nos ha dado la razón en muchos sentidos como canales investigativos, ¿no? Los márgenes de saturación trágica son una especie de venganza cínica, ¿no? De nuestra propia estupidez, ¿no? Por habernos hecho llegar a niveles de creencia de que modificaríamos mañana el planeta, ¿no? No, lo que sigue importando son los canales dialogales, ¿no? Y eso está en cada cuerpo, ¿no? Eso está en la situación que armemos, ¿no? Y ahí no habrá sorpresas. Vamos a poder armar las situaciones que podamos armar porque no tenemos otra capacidad de respuesta o en el sentido donde nuestros entrenamientos nos dan una gran ventaja, encontraremos situaciones, ¿no? Que nos permitan elaborarlo. Incluso la sorpresa frente a lo digital. ¿Qué estamos haciendo? Estamos traicionando a nuestro, a nuestra fuente, ¿no? ¿No? ¿De qué? De fidelidad, de piedad o no sé qué, ¿no? Más básica, no estamos presentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Audiovisuales, cuasi cine, ¿no? Cuasi series, ¿no? Esa sorpresa me parece más legítima. Lo que ya no me gusta tanto es la respuesta apresurada. No es teatro. Ok, ¿no? No importa, ¿no? ¿Qué sería? ¿No? Rodolfo, insisto, sorprende, reacciona padre, ¿no? Comparecer, comparecer, por favor, ¿no? Seguimos compareciendo frente al otro. Eso no está nada mal, es un muy buen punto de partida, ¿no? Establecer un margen de maniobra dentro de las habilidades que tenemos y que podemos instrumentar en esta situación o en otra, o en otra, o en otra, para articular nuevamente la situación. Estemos o no estemos frente a este otro, ojalá que lo estemos. Todos queremos estar, vamos a batallar porque volvamos a estar presentes, eso está claro. Yo llamaría a un armado de situación extraordinario, pero que es el punto de partida de lo escénico siempre, ¿no? Un punto de partida donde nos sorprendamos como personas, como hacedores, ¿no? Donde nuestros cuerpos son vulnerados, pero no únicamente donde nuestra capacidad termina generando una narrativa rudimentaria de mi propia capacidad, ¿no? Que es, ¿no? Comerse la cola, sino precisamente para generar los diálogos que están faltos, ¿no? De articulación. Y esto no me lleva tampoco a deducir que tendrían que ser temas específicos o denuncias específicas o quejas específicas, ¿no? Porque eso agrega solamente más ruido, sino a una estrategia, insisto, muy parecida a la fiesta, donde el otro tenga posibilidad de generar un entronque con la proposición que nosotros le hagamos y que a partir de ese diálogo, en una parte potencialmente mudo, ¿no? En una parte, ¿no? Poderoso, espero, desde la capacidad del cuerpo de recibir y de potenciar su propia imaginación, haga crecer los canales subjetivantes, ¿no? Lo escénico, en principio, es muy poderoso, ¿no? Eso genera en principio esta pausa en el espectador que lo hace sentir como que cambia de espacio y de tiempo, ¿no? Si esta sensación de paso de umbral se amplifica mucho más que a la vieja magia de lo teatral y se plantea en una operación donde éste entiende un cambio de ritmo y un cambio de posibilidad y expande su canal imaginativo porque la proposición lo lleva a un margen dialogal más amplio, no solamente más ilustrado, no solamente más entendido y sobre el que hay que generar directamente una especie de retroalimentación como examen, ¿no? Sino donde es importante que el espectador reconozca que hay seres humanos probando diferentes cosas y la sensación de ese vacío lo lleve a buscar.
¿no? No tanto para generar público cautivo, ¿no? Porque ya yo le produje eso, entonces viene a ver la siguiente cosa. No, sino como te refieres hacia un escritor que te interesa, ¿no? Hay algo que necesitas volver, ¿no? A esas palabras, a ese entronque, a esa relación, porque importa. Esto humano no está roto, todavía no, ¿no? Las redes sociales nos están volviendo sordos, la fregada. Bueno, las redes sociales han sido una plataforma de salvación muy importante durante la pandemia, ¿no? Que a lo mejor los imaginantes de la peste de Boccaccio no tenían, ¿no? Pero Boccaccio se imaginó esta otra situación en donde de todas maneras se planteó esta posibilidad imaginativa en donde lo más importante era la necesidad erótica de volver a la vida. O sea, pienso que tendríamos que partir de una obviedad, ¿no? Estamos vivos, nuestros cuerpos siguen reaccionando, nuestros cuerpos siguen buscando vínculo, seguimos haciéndonos preguntas sobre la certeza o la incertidumbre, ¿no? Que esta zozobra nos lleva a buscar diálogo, ¿no? Yo pienso que antes y durante la pandemia, ¿no? Hemos hecho un buen esfuerzo por entender cuál es ese. ¿No? Creo que nos hemos inclinado mucho a esta especie de, pues sí, de patraña, ¿no? Técnica, ¿no? Vean que puedo, ¿no? A la necesidad básica de reconocimiento que también es muy humana, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay capas más grandes de interacción por desarrollar, ¿no? Pandemia o no, digital o presencial o compareciente, ¿no? Que son las que nosotros como profesionales de esto, quienes nos hemos sentido necesitados de dedicarnos a esto, ¿no? Aprendemos, entendemos, ¿no? Jugueteamos y entonces hacemos un esfuerzo por plantear una situación extra. Yo insisto en esta situación que no está, ¿no? Porque eso, repetir las situaciones que ya están en la ficción industrializada, repetir las que ya están en la amargura política y cotidiana, ¿no? No produce francamente nada, ¿no? Es donde nuevamente operaciones que parecían muy viejas, como la poesía, ¿no? Como la teatralidad aparentemente caduca, vuelven a tener sentido, ¿no? Donde las experimentaciones de muy diferentes tipos, ¿no? Generan el tal entronque. Pero creo que la pregunta está sesgada. La pregunta sobre la relación con el espectador es fundamental, ¿no? Importa pensar en el otro no únicamente como el correlator que yo quiero que llegue a que me aplauda. Importa pensar en el otro como un correlator, ¿no? Sospechoso, afortunadamente sospechoso, zozobrante como yo, que no sabe a qué llega, ¿no? De estas situaciones, en donde por supuesto tendremos que hacer replanteos dramáticos, espaciales, situacionales, ¿no? Vendrán las capas que siguen de esta interacción. Por el momento, nos siento impactados, nos siento negándonos, ¿no? Nos siento zozobrantes y no es para menos. Pero lo que importaría en todo caso es generar, ¿no? Estrategias de diálogo que ya están ocurriendo en diferentes lugares, ¿no? Para ir entendiendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Una cosa que la generación que viene tiene como gran ventaja es su gran capacidad de generar intersecciones, ¿no? De generar nodos, de sorprenderse frente a la diferencia de los otros, ¿no? Habría que saludarlo, habría que potenciarlo, ¿no? Habría que jugar más en las articulaciones sin pensar tanto qué es legalmente y qué no es legalmente, ¿no? Sino en tanto situación necesaria para el momento, que es donde creo que tendríamos que legitimar también nuestra posición más allá de la funcionalidad de las instituciones o su decadencia, ¿no? O su replanteamiento. Creo que tendríamos que establecer entonces patrones diferentes de intersección y de investigación,
¿no? Que no se recarguen tanto en la hiperespecialización demostrativa de sí misma, sino en una sorpresa, ¿no? De esta especialización de mi cuerpo, entrenado diferente a los de los demás, para poder llegar entonces a eso, a una situación que por el momento no está y que propiciaría entonces un hallazgo. Sabes que sí, me cuesta mucho plantearme en sabedor del mañana, pero viendo lo que me ha tocado ver como vida, lo que me ha tocado leer, revisar, visitar de las memorias de otros, la humanidad aprende en carne propia, no aprende por advertencias, ¿no? El impacto es real, el impacto va a tener consecuencias, pero también lo que yo he visto son dos cosas que justo planteaba como en la idea de que lo escénico tiene también esas dos capacidades, ¿no? Una es que respondemos al conflicto. Una cosa es que yo quiera resolverlo mejor o peor, que yo desee que esté de otra manera, que yo desee que mañana la conciencia mundial sea otra, lo deseo, pero, pero no confío en que va a ocurrir tan inmediatamente. Uh, que también hemos visto, ¿no? Momentos increíbles de la humanidad, insospechados, sorprendentes, ¿no? También los quiero, pero tampoco son fácilmente visibles ni previsibles, ¿no? Son entronques, ¿no? Que se dan frente a personas, ¿no? Individuos que hacen su lucha, ¿no? Para que cosas distintas ocurran, ¿no? Si ocurren es porque los elementos, ¿no? Muchísimas variables, si lo quieres poner hasta matemáticamente, ¿no? Entran en juego y entonces potencialmente, ¿no? Apalancan una situación que tal vez, ¿no? Yo querría que mañana estuviéramos no en una nueva normalidad, yo querría que estuviéramos en una especie de despertar, pero lo que he visto no me lleva a ser precisamente muy optimista, ¿no? Pero tampoco puedo negar que me entusiasma siempre, ¿no? La capacidad reactiva de las personas. Esto que a mí me gusta llamar su erótica, ¿no? Su necesidad de vida, ¿no? Ahí está, ¿no? Si somos francos con eso, somos directos, ¿no? Somos medianamente transparentes y nos la jugamos, tal vez, o tal vez no,